te bendice, mi hijo. Pues otra ahorita. Ahora no te los di, ¿verdad? Ok, mi amor. Sí, pues los temperamentos. Estamos hablando de los temperamentos. Wow. Fue la continuación, porque no lo terminamos. Más que se salgan todos. ¿Sabes qué le puedes poner la trama del temperamento en el Espíritu Santo? ¿Sí? Oh, más. Oh. Les quiero preguntar a todas, semana pasada todas, o hay alguien que no vino, porque repartimos unos tests para ver cuál es tu temperamento. Para las que no lo hicieron, a ver si nos alcanzan. Sí, bueno, si no lo trajiste no importa. Si no lo ¿quién lo trajo? Pero no supieron resolver cuál es su temperamento, porque no les di la tabulación. Por ejemplo, contar las A's. ¿Cuántas fueron de A? Y acá te daba, ¿viste? Aquí, ¿así lo hicieron? Ok, entonces sí supieron cuál es su temperamento. Ya cada quien sabe su temperamento. Muy bien. ¿Quién falta? Ay, ojalá que nos alcance, porque nada más hay 7, como lo repartimos a la asada, pero si no alcanzan, le sacamos copia y se lo llevan y lo resuelven en su casa para que puedan saber. Sí, a las que no tienen, ¿no, Judith? Entonces, la semana pasada hablamos de la ira en el temperamento. De acuerdo a nuestro temperamento nos enojamos, ¿verdad? Pero ahora les quiero hablar de la transformación del temperamento en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo transforma nuestros temperamentos. Solamente Él puede. ¿Y cómo lo vamos a llenar? Solamente a través de su palabra. El secreto para lograr la transformación, vamos a orar porque ya me estaba yendo volando, porque vamos a oír testimonios de Roma, de Nina y de Judith, cómo el Señor ha transformado nuestros temperamentos, y que así como no estamos al 100 tampoco, ¿verdad? Pero como éramos antes y cómo domina el Señor y el Espíritu Santo, todo es a través de su palabra y de lo que hemos aprendido. Y así también ustedes, si tienen el temperamento muy arriba, a través de la palabra, Dios les va a enseñar cómo dominar ese temperamento, porque Jesús tenemos los 4 temperamentos y no hay uno mejor que otro, pero hay uno que sobresale de los 4 y luego hay un segundo que es como somos nosotras, ¿sí? Entonces vamos a poner la reunión en manos de nuestro Jesucristo. Padre bendito, Padre celestial, Señor, te bendecimos en esta hora y te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno y eres un Dios poderoso. Gracias por tu misericordia, hija tuya, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que nos llenes de ti, que nos llenes de tu palabra, que podamos ser ese testimonio tuyo, que aprendemos a través de tu palabra a ser obedientes, Señor, a ser tolerantes, a dominar nuestro temperamento. Espíritu Santo, quédate con nosotras, bendice a toda nuestra familia donde quiera que se encuentre, bendice al grupo de hombres, al de jóvenes, Señor, bendice a tu iglesia Cara, bendice a cada congregante de Cara, mi Dios, bendice a todos tus predicadores, mi Dios, y enséñanos a través de ellos a obedecerte, Señor, a aprender de tu palabra y no ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús yo te lo pido, amén. Pues gracias, porque ahora somos más de mujeres, y qué bendición estar aquí juntas y buscar de Dios. Eso es lo más importante, que lo busquemos a Él, que podamos aprender de Él, porque la sabiduría misma es la palabra de Dios, y si no buscamos su palabra, entonces vamos a quedarnos siempre en nuestra carnita, porque pensando lo que yo digo, eso es lo que está correcto. No, lo que está correcto es lo que dice la palabra de Dios. Y si queremos ser llenas del Espíritu Santo, ¿cómo nos vamos a llenar? A través de su palabra, y tenemos que leer la palabra. Estaba leyendo el libro de Tim LaHaye que se llama Los temperamentos, el libro de los temperamentos de Tim LaHaye. Él es un pastor y él dice que leemos la palabra media hora antes de dormir,
entonces quedas en el espíritu. Entonces tus sueños y tu descanso y tu despertar y tu amanecer ser diferente a cuando estás viendo balazos, malas noticias. Entonces Él nos recomienda que leamos la palabra media hora antes de dormirnos. Y yo les digo que esta semana les estaba leyendo, yo muy obediente, con lo del estudio, y decirles que de verdad fue algo tan maravilloso, lo que nunca pasa, nunca me había pasado, hacía muchos años que no me pasaba. Soñé a mi hija, a ver si no lloro, de la emoción. Soñé a mi hija en un lugar muy, muy bonito. Veía que era una luz muy blanca, había mucha luz y yo la veía a ella radiante y que me daba, que decía Irán, y me decía mami, yo estoy bien, y que cómo llegaba a mí un niño que me abrazaba, pero que me abrazaba tan fuerte y que me decía Lala, te amo, y que me abrazaba más fuerte, pero haz de cuenta que era un abrazo que me quería así estrujar. Lala, te amo. Y me volví a abrazar y yo decía, ay, yo también, no sabía quién era, pero que yo también le decía, yo también. Y me volví a abrazar fuerte, fuerte y me decía, Lala, te amo. Y de verdad yo decía, yo desperté y dije, no sé qué significa este sueño, pero yo sé que es un sueño que Dios me regaló, que pude ver a mi hija muy contenta, y eso es el resultado. Ese fue un regalo de Dios para mí. Sí. Entonces yo las invito que de verdad vean la palabra, que de verdad nos metamos en la palabra. Yo sé que Dios me lo regaló para todas ustedes porque para mí fue un gran regalo. Y sí, yo estoy tranquila porque yo sé que mi hija está allá, y hace mucho le dije, yo quisiera soñar a mi hija, pero no voy a pedir nada porque yo estoy segura dónde está ella. Pero ahora que estuve toda la semana con lo del estudio y que leí del Espíritu Santo y de la llenura del Espíritu Santo, y que si tú lo pides, el Espíritu Santo está ahí, solamente pedirlo, y a veces no lo pedimos. Entonces yo las invito a que de verdad leamos la palabra, a que pidamos la llenura del Espíritu, que pidamos al Espíritu Santo que esté con nosotros, porque Él me mostró que es cierto, y a veces las que no estamos somos nosotras. Pero bueno, vamos a ver el resultado de los temperamentos, que nos quedamos, casi lo terminé, pero por algo continuamos hoy, sí, porque me puse a leer formación del temperamento en el espíritu. El secreto para lograr la transformación del temperamento se esconde en la plenitud del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, que es bien importante, Efesios 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y los 5 pasos que hay que dar para estar llenos del Espíritu. Son 5 pasos que dice el pastor Tim LaHaye. El primero es: examínese y confiese todos sus pecados. 2, sométase completamente a Dios. Sí, mi amor. 2, sométase completamente a Dios. 3, pida ser lleno del Espíritu Santo. Más despacito, sí, mi amor. Sí. Primero, examínese y confiese todos sus pecados. Mira, ahí le tenemos que confesar todo, Él ya lo sabe, pero confesémonos, y aparte arrepiéntete. Nos tenemos que arrepentir y decirle: Señor, ya no lo quiero hacer. 2, sométase completamente a Dios, no al mundo. Pida ser lleno del Espíritu Santo. Pida ser lleno. Tú lo tienes que pedir. En Lucas 11:13 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces lo tenemos que pedir, solamente pídelo. El 4, tómele la palabra a Dios y crea que está lleno. Le tienes que creer.
porque si pides y llega y no lo crees, pues se contrista y no pasa nada. Tómele la palabra a Dios y crea que está lleno. Y el 5, dele las gracias por haberlo llenado. Y repita el procedimiento cada vez que esté consciente de haber pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando pecamos? Ir en oración, arrepentir. El pueblo de Dios debe llenar su mente con la palabra de Dios para que sus sentimientos concuerden con la pureza de Dios. Nosotras llenamos nuestro corazón y nuestra mente con la palabra de Dios, pues no avanzamos y no aprendemos nada. Entonces démonos de ver. Ayer el pastor César el miércoles pasado habló de que a veces ¿cómo dijo el pastor? ¿Cuál es la palabra, Roma, del pastor César? Que dijo que somos, cuando no nos comprometemos, que nada más lo piensas y no lo hacemos, indecisos. Entonces, si somos indecisos y si tienes ganas de leer la palabra y no lo haces, no, tenemos que tomar la decisión de leer la palabra. En 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tenemos que ser obedientes. Cuando sin cesar nos alimentamos con la palabra de Dios, a tener mucho que decir a quienes no la conocen. Si tú aprendes de la palabra y la grabas en tu corazón, vas a tener mucho de qué hablar, no de lo que tú sientes, sino de lo que Dios quiere. Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y te saldrá bien. Prospera nuestro camino y garantiza el éxito. Tenemos que aprender la palabra de Dios. Después en Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no contra ti. Nos guarda de pecar cuando guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón. Entonces me voy a adelantar unas cositas para que así todas podamos oír los testimonios, que son muy importantes, ¿sí? Y nuestra oración debe de ser con acción de gracias, siempre. Es importante orar todas las noches con acción de gracias y en todo dar gracias. Hay muchos cristianos que ni siquiera se dan cuenta de lo que Dios ha hecho por ellos. No han anotado sus bendiciones. Las hemos anotado nosotras últimamente. Estas riquezas aumentan cuando las comentamos. Orar con acción de gracias al comenzar el día. Todos los días tenemos que orar, darle gracias al Señor, ser agradecidos, y cuando pase algo que no nos agrada mucho, no le digamos al Señor: ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué permites esto? Porque con nosotros en esa prueba si le creemos a Dios. Entonces nuestros temperamentos van a ser controlados por el Espíritu Santo. ¿Y cómo los vamos a controlar? Leyendo la palabra de Dios, porque solamente la palabra de Dios es la que nos cambia y forma. Entonces voy a imitar a Ninita. Ninita te salió como a mí, ¿en eso quedó? Ay, igual que yo, Nina y yo somos iguales. A ver, Ninita linda. ¿Puedo pasar allá para sí, que no? Gracias. Tantito nada más. Ay, no, Lalita, no. Ay, gracias. Nada más así rapidito. Cuando yo hice el martes pasado, me salió algo que yo no era. Yo era melancólica, primero era sanguínea, melancólica. Y cuando me salió esto, yo dije: no, estoy mal. O no bien las preguntas o qué pasó, pero no, esa no soy yo. Fui con Fernando y le dije: gordito, cuando tengas un tiempo me puedes ayudar, porque o no entiendo, o lo puse bien, o no sé qué me pasó, pero no me sale lo que debe de ser. Y le leía la pregunta, le decía yo: a ver, Fer, dime, ¿eres una persona comunicativa que nunca te falta que hablar? ¿Cómo soy? Dime. No entiendo la pregunta, como que me bloqueé. Y me dice: tú lo tienes que ver. Le digo: sí, pero ayúdame.
Y ya, y conforme con él empecé de pregunta en pregunta, pregunta en pregunta, y me volvió a salir flemática sanguínea. Cuando yo dije flemática sanguínea, me metí a internet y me puse a investigar lo que era ser el temperamento flemático. Y los 4 principales me pusieron: introvertida, observadora, pesimista. Y yo dije, porque me ha pasado que ahora para todo soy pesimista. No, ay no, porque ¿sabes qué? No, Fernando, no, mejor no, porque esto te puede hacer así. No, mejor ni nos metamos. Eso es pesimismo. Apta, dije, en la torre. Sí. Luego me puse a leer todo. Nada más le voy a decir unos cuantos porque son un montón, son como 50. Temerosa, preocupada, indecisa, egoísta, tímida, diferente, sarcástica, juzgadora, floja. Ay, Dios mío. Tomo la vida demasiado fácil. Sin metas, perezosa, desanimo a otros. Y sí es cierto. Le dice yo, Fernando, no lo hagas, de verdad. Mira, tú lo estás, tú muy emocionado, voy a hacer el curso de coaching de tal cosa, y que mi escuela no sé, Fernando, no, de plano ni te metas. Y cuando yo leí eso dije, sí soy. Y yo dije, bueno, tranquila. Dije yo, padre, ahí sí no. Serena, relajada, demasiado relajada. Me vale todo. Equilibrada, bueno, yo dije, perdón, vida consistente, callada, pero de buen humor, callada. Si yo hasta dormida hablo, pero bueno. Luego me metí a que decía, las 4 principales es extrovertido, lo contrario a introvertida, habladora, optimista, lo contrario a pesimista, y personalidad atractiva. Entonces yo dije, esa sí soy yo. Luego hay varios igual. Soy buen, dice en lo que me metí, dice buen actor. Y le digo, ay, si yo no estudié para actriz, pero bueno, vive el momento. Tengo carácter variable, sincero. Siempre soy una niña, y en verdad soy una niña. La vida en casa sea divertido. Pregúntenle a mi familia. Los amigos de Fer me quieren. A veces llegaban los amigos de Fernando cuando estaba estudiando. ¿Qué pasó? Y mamita, y no sé si Nina, ya con mi nombre me hablaban. Y de repente se ponían a platicar conmigo y dice, mamá, vinieron a estudiar, ya déjalos. Y sí es cierto, sí. Entonces, pues sí. Pero ¿qué creen? Que yo antes era diferente, pero yo creo que Cristo nos moltea. Conforme va pasando el tiempo y tú vas siendo más obediente y vas siendo, como dice Lalita, meterse en la palabra, meterse con las cosas de Dios. Y apunté esto, que los temperamentos no son estáticos, ellos son parte de nuestra vida, de nuestra naturaleza. Recibimos a Cristo en nuestro corazón, obtenemos esa nueva naturaleza. Fíjense, por eso el temperamento puede ser transformado. Y así lo dice Pablo en 2 Corintios 5:17. No se los voy a leer porque es un testimonio. No me toca. Solamente por medio de Cristo somos hechos nuevas criaturas. Y Él es el único que tiene la facultad y el poder para transformar y cambiar nuestro temperamento y conducirlo a sus propósitos y a sus caminos. Los temperamentos que he tenido, fíjense, el Señor me lo puso esto, han sufrido una constante transición y ha sido un proceso de cambio en mi carácter. El día de hoy estoy viviendo. Dios, en serio, hermosas, ha enriquecido mi vida tocando y trastocando esos temperamentos en mí para redireccionar mi manera de ser y mi manera de relacionarme con los demás y con Él mismo.
La transición de mis temperamentos en el proceso de cambio en mi vida, por parte de Dios, ha ocasionado en mí que yo vea las cosas diferentes, que yo one a esas cosas de manera distinta, pero particularmente a la manera de Dios y de acuerdo a sus propósitos en mi vida. Fíjense, este estudio de verdad me trastornó porque yo me metí más. Yo dije, no es posible, ¿qué pasa con esto? Yo salí traumada de aquí el martes pasado. ¿Cómo voy a ser flemática? Pero me quedando Fernando que flemática y sanguínea es todo lo opuesto. Entonces es una balanza. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a tener la balanza de cuando me toque ministrar. Yo tengo esos dos temperamentos para poder igual ayudar a las demás, para que vayamos pues en lo que soy, yo me vea reflejada en esa persona, de ayudarla a que no sea, o al menos los temperamentos originales y naturales no se nos va a quitar nunca, pero nos ayuda, Dios nos ayuda a controlarlos. Pues esto yo les tengo que decir. Y gracias. Oye, qué padre está esto, me sentí. Eso lo hicieron para las grandotas de Nina y de Lala. Ahora Judicita va a pasar. ¿Verdad que son bonitos los testimonios? Porque son un ejemplo de lo que Dios hace en nuestras vidas. Bueno, yo no vine hace 8 días, pero Lalita me dio el domingo el test y luego lo fui a contestar porque como que sí quiere uno saber qué. Yo salí que soy sanguínea, como número 1 sanguínea y el segundo es flemática. Los puntos fuertes del sanguíneo es carismático, cálido, simpático, que responde, es conversador, entusiasta, despreocupado, compasivo y generoso. Y creo que sí, de esto sí lotería. Muchos de estos sí los tengo, es más, cuando di al Señor, muchos me decían que yo no era cristiana, que era simpatizante del evangelio, porque era muy bromista, porque era muy cotorra, porque de repente se me salía a contar algún chiste grosero, ahora ya no, trato de que ella sea, pero sí realmente el Señor hace cosas maravillosas en uno. Y como puntos débiles, le digo a Lalita que no los tengo todos, pero sí también casi lotería. Indisciplinado, si soy indisciplinado, empiezo tareas, camino. Voluntad débil, inquieta, ¿sí? Desorganizada, ahí sí siento que no soy tan desorganizada. Improductiva tampoco, me gusta ser productiva. Poco formal, ahí sí, reprobada. Dice vociferador, egocéntrico, exagerado, temeroso e inseguro. En temeroso e inseguro también prácticamente sí, pero el Señor ha trabajado en ese temor, en esos miedos. Era una mujer muy temerosa, mi hijo me decía, mamá, es que a ti te da miedo hasta que te corten el pelo, o sea, porque yo, ay, que el diente, que la muela, que esto siempre, sí, nada, por ejemplo, cuando había liberaciones o encuentros, yo salía huyendo, muy temerosa. Y realmente en Cristo me he dado cuenta que el Señor nos levanta, que el Señor nos pule, que el Señor quiere que nosotros seamos mejores personas. Y no se sientan mal con el temperamento que nos toque, porque el temperamento nos lo regala Dios. Quiere que nosotros seamos, la forma que tenemos, Él va puliendo poco a poco nuestro carácter, va puliendo poco a poco nuestro temperamento, y Él hace que todas seamos útiles. A veces uno no se imagina que el Señor va a poner los ojos en uno para estar aquí parado y para hablarles, y el Señor tiene sus planes y Él dice, te toca y te toca. Y todos estos miedos, todas estas situaciones débiles que pues llegamos a tener, el Señor las pule y el Señor nos usa. Y los testimonios son para eso, para que vean que no nada más que las que estamos a veces sirviendo, también pasamos procesos. Cuando yo llegué a Cristo fue muy difícil mi proceso, porque pues yo tenía muchas imágenes en mi casa, tenía muchas cosas que a Dios no le agradaban. Y cuando el Señor me agarró de a de veritas, y fueron a mi casa a hacer una limpia espiritual, me tiraron puras cosas, muchas cosas, me salieron costales y costales de cosas que tiraron. ¿Y qué creen? Que jamás me di cuenta que me tiraron, porque ni siquiera eran cosas que yo tuvieran un valor
significativo. Me tiraron pues imágenes, me tiraron floreros que tenían búhos o cosas así que no eran agradables a Dios. Y fue un proceso tan difícil que yo recuerdo que en esa ocasión que me hicieron en casa la ritual, fue un impacto a mis emociones muy fuerte, que yo sentía que no lo iba a soportar, que yo sentía que no lo iba a poder pasar. Y de eso han transcurrido aproximadamente 8 o 9 años y ahora, si Dios, soy otra mujer. Me acuerdo que en paz descanse Irmita, la asistente de Yuri, decía: ¿ven a esa muchacha? Sí, pues ella era temerosa, era tímida, era así, y sí es cierto, y ahora en Cristo Jesús soy otra, gracias a Dios. Gracias. Ahora viene Roma, ya ven cómo el Señor nos transforma, o sea, nos va a seguir transformando a cada una de nosotras. Gracias, Dalita. Ay, este escalón está medio… Me siento rara. Bueno, preciosas hermanas, ¿yo qué les puedo comentar? A mí me salió cosanguíneo. A mí antes sí me daba, cuando yo llegué a Cara, estaban haciendo mucho ese estudio, Yuri lo estuvo haciendo, pero mucho tiempo. Yo decía, bueno, pero pues ya no hablen de otra cosa, ¿por qué tanto hablar del temperamento? Porque fue fácil, fueron un par de meses que se habló acerca de los temperamentos, pero como 6 meses. Pero después entendí, porque muchas veces nosotros tenemos una manera de reaccionar que no entendemos, que no es mucho trabajo controlar. Entonces entendí que yo tenía un problema con mi carácter, que yo fácilmente explotaba. O sea, no les voy a decir cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas, ustedes ahí tienen en sus hojas, pero realmente Érico trae cosas muy buenas, pero también te afecta mucho en tus relaciones. Ser colérica sanguínea es lo mismo de tener como un balance. Y el Señor no nos quiere quitar el temperamento, el Señor nos dio el temperamento. Lo que Dios hace es transformar ese temperamento, que cuando nosotros estamos a los pies de Cristo, bien decía Lalita, es la palabra la que va transformando eso, y lo que nosotros de repente fácilmente, como dicen, éramos de mecha corta. Señor, cada día a través de su palabra, porque vas leyendo, y entonces dice que el siervo de Dios no es contencioso en nada, que la palabra, que cuando tú hables, tu palabra sea llena de gracia y sazonada con sal. Todo es hablando de qué manera tienes que ser, o sea que tu temperamento te va a ayudar a poder bendecir a otros, porque a veces el ser colérica también te ayuda a poderte enfrentar a situaciones difíciles, como hija de Dios, también te ayuda a poder compartir. A veces dices tú, ay no, yo soy muy tímida, yo no les voy a ir a compartir. El ser colérica te da como esa seguridad y dices, no, pues yo sí voy, porque sé en quién he confiado y sé de qué les voy a hablar de la palabra, no les voy a hablar de mí, les voy a hablar de mi Salvador. Sí te ayuda mucho a eso, pero también si tú no sabes ponerlo todo en el control de Dios, fácilmente de repente te estás tú como presentando en vez de presentar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque somos como muy fácil, véanme a mí. O sea, nos exhibimos fácilmente y protagonistas, y eso pues obviamente no es de Dios, y Dios trata mucho con nosotros eso, nuestro ego, nuestra soberbia, y Dios nos humilla. A mí Dios me ha humillado de muchísimas maneras, hermanas. Hace 8 días hablábamos y de repente hubo un momento acerca de los esposos, de cómo es tan difícil a veces cuando ellos no son cristianos, o siendo cristianos a veces no se someten a la palabra y entonces nos cuesta trabajo a nosotros. Pero cuando vemos la palabra de Dios, cuando Dios nos habla a nosotros, cuando nos relacionamos con Dios, Dios es el que toma el control de todo, y nosotros más adelante seguramente vamos a dar testimonio de la clase de esposos que teníamos y de lo que tenemos ahora, pero primero queremos hablar de nosotras mismas, de lo que nosotros éramos, porque no sabíamos controlar y no conocíamos el temperamento que teníamos, y no sabíamos que cualquier temperamento en las manos de Dios es una bendición, cualquiera. Yo les voy a decir una cosa, los 4 temperamentos los tenemos todas. Lo que pasa también hay que ver en qué momento. Cuando nos llega una situación difícil, créanme, por más guitas, por más, o más bien, ¿cómo se puede decir? Humildes, obedientes, cuando te llega una situación difícil donde tienes que sacar la casta, a veces por tus hijos, díganme quién no, sale adelante, y por tus hijos das la vida, y ahí no importa qué tan tímida seas. Entonces, bueno, son los temperamentos y son los momentos
que a veces sale un temperamento otro. Obviamente tenemos dentro de los 4 uno que siempre es como el que más predomina, pero vamos a ir quitando en el Señor, que esa es la responsabilidad que tenemos cada una de nosotros, que en el Señor se refleje más las cosas buenas del temperamento, porque eso es lo que Dios hace, lo transforma. Un colérico tiene cosas muy buenas, un sanguíneo también tiene cosas muy buenas, así como tiene los puntos débiles, tiene cosas que son bien importantes. Esas, hermanas, son en las que nos tenemos que enfocar, esas son como mujeres. Miren, yo para un pequeño testimonio, en algún momento manejaba y de verdad yo era muy pelada para manejar, no tenía la educación para estar al frente del volante porque me desesperaba mucho y yo me les metía, o sea, yo de verdad siempre me metía. Y un día un taxista y mis hijos me decían: mamá, un día nos va a pasar algo, porque yo era muy agresiva. Y yo me acuerdo que un día me le metí a un taxista, pues el taxista me siguió, me cerró y traía con lo que hacen lo de las llantas, quitan las llantas. Sí, pero venía a pegarme, pero hasta ese entonces yo tenía poco de ser cristiana. Hasta ese entonces también me di cuenta que, ¿sabes qué? Tenías que bajarle muchas rayitas a tu carácter, porque siempre va a haber gente más agresiva que tú, siempre. Yo tenía un amiguito de mi hija que era muy agresivo, íbamos manejando siempre, y métete a este y todo, y era amiguito, y venía su mamá. Pues a él al poco tiempo lo mataron. ¿Por qué? Porque pues agresivo, siempre le decíamos, siempre va a haber, Omar, siempre va a haber alguien más agresivo que tú, bájale, mira, no los tomes en cuenta y todo. Pero claro, yo le decía eso y yo manejaba, y era cuando estaban mis hijos en la secundaria y todo, y yo hacía lo mismo y daba testimonio. Y este chico pues desgraciadamente un día se encontró con gente o realmente mala, porque él no era malo, simplemente manejaba como alocado, se enojaba y pues lo mataron. Entonces lo que tenemos de verdad, ser prudentes. Nos han hablado de la prudencia, de la sabiduría. Fíjense ustedes en los puntos buenos de su temperamento, porque esos son los puntos y esas son las partes que Dios quiere exaltar. Las otras eran cuando estábamos en el mundo, queridas. Ahora nosotros tenemos que ser realmente diferentes. Ahora nosotros tenemos que tener el carácter y el temperamento de Jesucristo. Y Jesucristo, siendo Dios, Él fue humilde. ¿Por qué nosotros no tenemos que ser humildes? ¿Por qué no tenemos que aprender a ceder el paso? ¿Por qué nosotros no tenemos que aprender a negarnos a nosotros para poder bendecir a otros? O sea, cambiar. Sí, soy colérica, pero soy colérica para poderte bendecir, para poderte hablar de la palabra. Ya no más. Es porque como soy colérica, porque de repente es como una cuestión de que nos justificamos. Es que como soy colérica, pues yo fácilmente brinco. No, ya, de verdad, por propia conveniencia, pero no lo hagamos. Y si queremos agradar a nuestro Padre, sometamos nuestro temperamento a Dios, porque Él realmente lo dio, pero lo quiere ahora en Él transformarlo. El diseño original, acuérdense, salimos de nuestro Padre y vamos a nuestro Padre. Y el camino es nuestro Señor Jesucristo. Y ese camino es el que tenemos que aprender a caminar de acuerdo a la enseñanza que Él nos dejó y no de acuerdo a lo que nosotros creemos, nos gusta y nos es más fácil. Un día el pastor Rodrigo dijo: cuando tú te presentas a ti misma, o sea, tú sales así como, pues así soy yo, ¿qué quieres? Y a veces en la iglesia pasa, y yo sí pido perdón porque de repente todavía me sale eso, de que como que dices, es que tú hablas como muy golpeado, así hablo yo. Y un día el pastor Rodrigo dio una enseñanza y dijo: cuando tú dices eso, de verdad avergüenzas el evangelio. Finalmente Cristo no está en ti, porque a quien tienes que presentar, tú eres embajadora de Cristo. Tú hables, cuando tú te presentes no eres tú te tapas para que sea Cristo en ti. ¿Me explico? O sea, ya no se vale que, ay, así soy yo, pues es que así hablo, toda mi vida he sido así. Ay, pues ¿sabes qué, hermanita? Yo sí les doy, si en algún momento he sido áspera, si en algún momento he sido grosera, de verdad, con todo corazón les pido perdón, porque Dios me ha mostrado que la ira, además, como dice, ¿no?, que la ira no viene de Dios. Cuando el versículo que nos sabemos todas, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no des lugar al diablo. Cada día nosotros nos tenemos que poner a cuentas con las personas que nos hayamos enojado. Cada día tenemos que ponernos a cuentas con nuestro Padre, porque dice: no des lugar al diablo. Luego andamos ahí, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué que la puerta que se abrió? Porque nosotras mismas estamos abriendo la puerta, porque en el momento en que tú te enojas, airaos pero no pequéis. Dios sabe cómo somos y te permite que te enojes, pero ¿sabes qué? Boca.
O sea, a lo mejor estás por dentro y todo, pero cada vez que tú te vas sometiendo, cada día que tú obedeces a Dios, estás exaltando el nombre de Dios y Dios realmente te va a respaldar y al rato ya es más difícil que te enojes. Acuérdense, siempre va a haber una que te va a hacer enojar y la responsabilidad no es de la persona, no se trata de, es que me hicieron enojar, no, mamacita. La culpa y la responsabilidad las tenemos nosotras y nosotras somos hijas de Dios y uno del fruto del Espíritu, de las características del Espíritu es la paciencia, es el dominio propio. Nosotros ya no dependemos de nuestras emociones, nosotros dependemos del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Así es que ojo con eso, no le demos lugar al diablo. Acuérdense, él anda como león rugiente viendo a quién va a devorar, a las débiles, a las coléricas que realmente sacan lo malo, a todos los temperamentos que no sacan las cosas buenas sino sacan lo malo y se siguen justificando. A ellas el enemigo fácilmente las va a devorar. ¿Por qué? Porque somos presa fácil. Las hijas de Dios nos revestimos de poder, nos revestimos de autoridad y de humildad para ser obedientes al Padre. Así es que, hermanas, pues ese es mi testimonio, que Dios les bendiga. Gracias. ¿Qué tal? Nos vamos bien bendecidas todas, ¿verdad? Y aprendimos que hay que estar en la palabra, que tenemos que pedir al Espíritu Santo que esté con nosotros, porque Él nos va a ¿sí? Entonces, que Dios les bendiga a todas, a cada una de ustedes, que Dios bendiga los deseos de su corazón. Y ¿alguien tiene alguna petición en oración que sea algo muy importante? Que todas tenemos peticiones. Yo necesito ahorita que oren por mí para que nos llevemos en oración su nombre. ¿Cómo te llamas? ¿Griselda qué? Entonces lo anotamos todas y oramos por Griselda Mondragón. Algo en Ok, mi amor, vamos a orar por ti, por tu hija, ¿sí? Entonces, ¿cómo te llamas tú? Bueno, Griselda y Alejandra, ¿sí, muchachas? Muchachas, guapas. ¿Tú, Lucy? ¿Y tú por quién? Por salud. ¿Cómo se llama ella? Raquel Magos, ¿ok? Entonces, nos la llevamos en oración, ¿sí? Bueno, vamos a dar gracias, ¿sí? Tú. Por Ale, por su negocio, ¿sí? Se llama Ale.